llamado evolución o el trabajo de un creador divino? Esta pregunta está en el centro de una lucha que ha amenazado con provocar una ruptura en los Estados Unidos. Para los fundamentalistas cristianos, la evolución es un demonio al cual debemos combatir. Pueden sostener que la ciencia es algo... Bien, creo que es una guerra. Es una verdadera batalla entre dos puntos de vista. Para los profesores de Lafayette, Indiana, involucrados en esta batalla, la evolución es una verdad que debe ser defendida. Yo creo que ellos piensan que alguien va a resultar triunfador y yo creo que no es así. Para los estudiantes cristianos de la Universidad de Wheaton, la idea de la evolución es difícil de aceptar. ¿Cuál es el lugar de Dios si todo tiene una causa natural? Para todos nosotros, el futuro de la religión, la ciencia y las ciencias de la educación está en riesgo en este debate entre creación y evolución. Hoy, aun cuando la ciencia sigue aportando evidencias que apoyan la teoría de la evolución, para millones de norteamericanos, la pregunta más importante sigue siendo, ¿y Dios? ¿Y Dios? Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este ministerio, por Ken Ham y por la verdad que él aporta aquí esta noche. Gracias. Oh, eso suena realmente bien. Vamos, todos juntos. I don't believe in evolution, I know creation's true. I believe that God above created me and you. So praise His name for what He made, give credit where it's due. I don't believe in evolution, I know creation's true. Más de 140 años después de que Charles Darwin pareció desafiar por primera vez la explicación que el Génesis daba sobre la creación, muchos fundamentalistas cristianos están más comprometidos que nunca a entablar una guerra contra la evolución. Hoy han venido aquí a la iglesia High Mill para un entrenamiento básico. I didn't crawl out of a pond or swing down from a tree. Adam is my ancestor and not a chimpanzee. God created everything, in 6 days He was through. So the Big Bang Theory's just a dud, and a million years are two. Si miramos lo que dice la Biblia, si empezamos con la palabra revelada de Dios y construimos nuestro pensamiento sobre ella, conoceremos la historia del universo desde el comienzo hasta el fin. Dice que Dios... Hoy, el literalismo bíblico no tiene un defensor más poderoso que Ken Ham. Unas 20,000 personas visitan su página web por día. Él y su organización dan más de 250 sermones por año ante 1 millón de personas ansiosas de escuchar el mensaje de que no necesitamos más que mirar la Biblia para hallar la verdad sobre quiénes somos. Hay gente que dice que yo tengo una interpretación particular del Génesis. No lo creo. Creo que solamente la leo. Y significa literalmente lo que dice. Otras personas la interpretan y tienen problemas. Creo que ese es el problema. Ahora bien, yo creo que Dios creó al mundo literalmente en 6 días, y creo que eso es lo importante. De hecho, creo que tiene que ver con la autoridad de las Escrituras y del Evangelio. La gente me dice, bien, el punto es que la palabra día puede significar algo distinto del día común. ¿Y saben qué es cierto? Una vez un pastor me dijo, la palabra día puede significar algo distinto del día común. Y yo le respondí que era cierto, pero que también podía significar el día común. Y él me dijo que era cierto, pero que también podía significar otra cosa más que el día común. Y yo le dije, mire, la palabra día siempre significa día. La Biblia dice, Dios creó la tierra cubierta de agua, el sol, la luna y las estrellas el 4º día. Eso es totalmente diferente de la teoría del Big Bang. Si el Big Bang fuera cierto, la Biblia estaría equivocada en astronomía y también en geología. Bien, hoy los evolucionistas dirán que un solo tipo de animal fue convirtiéndose en otro en el transcurso de millones de años. Entonces la Biblia se equivoca en biología.
¿Y por qué yo habría de confiar entonces en la Biblia cuando habla de moralidad y de salvación? En este principio de la creación, la palabra de Dios es la verdad. Uno debe arrepentirse de los pecados. El aborto está mal, la conducta homosexual está mal, la gente lo entiende. En este principio de la evolución, el hombre determina qué es verdad. La conducta homosexual está mal, el aborto está mal. No, no lo están. Como ven, lo que sucedió es que esta nación ha cambiado sus principios, y también otras naciones del mundo. Ahora vamos a ver las conductas del hombre. Ken Ham no es el primer defensor de la fe que desafía la visión aceptada por la ciencia para justificar una lectura literal del Génesis. En 1925, William Jennings Bryan coronó su larga carrera como defensor de los valores cristianos apoyando en el estado de Tennessee la ley que proscribía la enseñanza de la evolución en el famoso tribunal John Scopes. A pesar de un severo ataque a la visión creacionista, la posición de Bryan prevaleció. A Scopes le impusieron una multa de $100. En el término de 4 años se presentaron 37 proyectos de ley anti-evolución en 20 estados. Esto tuvo un efecto escalofriante en la enseñanza de la evolución y en los editores de libros científicos. Durante décadas, Darwin pareció excluido de las escuelas públicas norteamericanas. Pero luego, la evolución recibió un espaldarazo inesperado de una fuente atípica: la Unión Soviética. En 1957, los norteamericanos estaban horrorizados al comprender que sus rivales de la Guerra Fría habían vencido a los Estados Unidos con el lanzamiento del satélite Sputnik. La guerra espacial estaba en marcha. La educación científica se convirtió en una prioridad nacional. Y a medida que se recuperaban programas científicos desechados en las aulas de Norteamérica, también lo hacía la evolución. Y los literalistas bíblicos hacían lo posible por desacreditar la teoría de Darwin. Quiero enseñarles algo muy especial. La próxima vez que alguien les hable de millones de años atrás, quiero que levanten la mano y digan de buen modo: perdón, ¿usted estaba allí? ¿Puede recordarlo? La próxima vez que alguien les hable de millones de años atrás, ¿qué dirán? ¿Usted estaba allí? No los escucho. Cuando alguien les hable de millones de años atrás, ¿qué dirán? ¿Usted estaba allí? ¿Saben algo, madres y padres? El mundo se burla de aquellos que creen en el diluvio universal y el arca de Noé. ¿Por qué dejar que el mundo se burle de eso, haciendo que parezca un cuento de hadas? No fue un cuento de hadas, fue un barco verdadero. Las fuentes de las profundidades surgieron por toda la tierra, los volcanes, los maremotos. Pero los animales, incluidos los dinosaurios que estaban en el arca, estaban a salvo. ¿Qué sucedió con aquellos que no subieron al arca? Se ahogaron. ¿Y qué sucedió? Se cubrieron de lodo. ¿Qué esperaban encontrar? Fósiles. En realidad, como dice Buddy, uno esperaba encontrar miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de piedra, acumuladas por el agua por toda la tierra. ¿Y saben qué encontraron? Cosas muertas enterradas en las capas de piedra. Well, there really was a worldwide flood. Just look at the stony curse, with billions of dead things buried in rock layers 8 down the water, all over the earth. Real good singing for the morning. Let's see if we can make the whole town hear. Si durante toda la vida nos dijeron que miles de millones de cosas muertas enterradas en la Tierra estaban allí por el diluvio universal, las evidencias de una Tierra antigua resultan verdaderamente chocantes. Hay evidencias de cambios más allá de que hayan ocurrido, como diría Darwin, por algún tipo de selección natural o por alguna clase de diseño, si es que Dios estuvo involucrado en lo que conocemos como evolución. Creo que es un interrogante para muchos cristianos. Es el gran interrogante. En realidad, aquí hubo agua hace 33 millones de años. Y muchos de los animales murieron en esta zona y quedaron sus cadáveres. Por eso hay muchos esqueletos. En la Universidad de Wheaton, en Black Hills, Dakota del Sur, el choque con lo nuevo ha sorprendido a más de un estudiante en su aprendizaje sobre la historia evolutiva. Entonces, ¿la edad de este sitio es de alrededor de 30 millones de años? ¿Cómo es que llegamos a determinar esa fecha? ¿A través de qué procesos? Cuando tenemos eras independientes, digamos, unos 30 millones de años de cenizas, y luego hallamos fósiles que representan ese desarrollo evolutivo en todo el mundo, le hallamos sentido. ¿Qué hacemos cuando tenemos la evidencia ante nosotros?
Somos científicos, tenemos las evidencias ante nosotros y deseamos decir, bien, esto va totalmente en contra de todo lo que aprendí, en contra de todo lo que hasta ahora creía como verdadero. ¿Puedo arrojarlo por la ventana? Esa fue la lucha que enfrenté durante todo este año. ¿Dónde está Dios? ¿Qué hallaste? Dime. Nathan Bear se especializa en geología durante su último año en la Universidad de Wheaton. En este tranquilo campus universitario se halla el centro del debate entre visiones opuestas sobre la evolución de la vida. Wheaton tiene el compromiso de exponer a sus estudiantes los descubrimientos de la ciencia, pero como institución cristiana también tiene el compromiso de preservar la fe en el Dios bíblico. Aquí los estudiantes son parte del grupo religioso mayoritario en los Estados Unidos, los cristianos conservadores. Para muchos, los conflictos entre la adhesión a la fe cristiana y las argumentaciones de la teoría evolutiva no son solo políticos o académicos, son personales. Las emociones son muy reales y tienen importancia en esta cuestión porque es algo que tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver con nuestras almas, con nuestra existencia y lo que hace que ésta sea importante. Wheaton se considera a sí mismo como un mercado de ideas, pero algunos estudiantes inevitablemente se sienten amenazados al confrontar la forma de pensar sin precedentes en el mundo del que provienen. Me educaron dentro de la doctrina religiosa y lo que dicen los primeros capítulos del Génesis sobre la historia de la creación. Y así es como debe ser. La evolución se describe como un demonio, como si Satanás estuviera detrás de eso, como si al tener en cuenta esas ideas asistiéramos a la muerte de la iglesia. De niño cuestionaba la forma en que Dios había creado la tierra. Entonces, leía el capítulo 1 del Génesis y la explicación que allí se daba, y veía que Dios la había formado, que había creado la expansión, el día y la noche. Pero yo quería conocer los detalles, quería saber qué había sucedido. Él preguntaba cosas difíciles. Nathan preguntaba cosas difíciles, pero creo que él es así. No va a creer fácilmente lo que todos dicen o creerlo porque todos lo creen. Creo que es el tipo de persona que desea ir al fondo de las cosas para entender realmente. Una cosa que advertí es que cuando llegaba a casa y hablaba con mi madre, ella me preguntaba, ¿qué ocurre? ¿Ahora eres evolucionista? Era el gran demonio, pero el gran demonio desconocido. Ni siquiera se discute. Y eso es lo que me molesta. Antes de ingresar a Wheaton, una amiga de mi madre le dijo, no lo dejes ir allí, es una escuela liberal. Cuando hablamos con él por teléfono, estaba un poco nervioso. Yo creo que le dije a Jean que esperaba que no hubiera perdido su fe. Mucho antes de que estudiantes de Wheaton como Nathan lleguen al campus, la lección más importante que han aprendido es que la Biblia dice la verdad desde la primera palabra. Yo creo, y nuestro pastor dirá lo mismo, que nuestra iglesia crece porque predica la palabra de Dios. Eso es todo. Lee línea por línea, versículo por versículo, libro por libro. Y esa es la única razón por la que nuestra iglesia crece tan rápido. Es la palabra de Dios. Este mundo en que vivimos nos ha convencido de que la vida consiste en obtener lo que uno desea cuando lo desea y en satisfacer todas las necesidades. Pero la Biblia nos dice que la vida no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Dios. La exploración más allá de los límites impuestos por los padres y pastores puede llevar a los estudiantes a algunos sitios perturbadores. Algunas de las preguntas no provienen de la ciencia, sino de la Biblia misma. ¿Cómo explicamos el pecado? ¿Cómo evolucionamos a partir de los simios? ¿El simio despertó y lo decidió? ¿Y Dios le dijo que sería un hombre? ¿Y te daré un alma capaz de discernir entre el bien y el mal? ¿Y mi Hijo Jesucristo morirá por ti después de que hayas poblado el planeta? Así que tenemos que tratar este tema y tenemos que considerar el árbol familiar que hay en la Biblia, que se remonta a Adán, o se refiere a sus descendientes. Así que parece que pensamos que Adán era una persona real, y no sé cómo explicar eso.
Emi Hayashi estudia veterinaria. Fue a una escuela primaria cristiana, pero luego fue a una secundaria laica. En Wheaton lucha por reconciliar ambas enseñanzas. En la secundaria desestimaron la Biblia y en mi iglesia baptista desestimaron la evolución. Estos dos paradigmas eran completamente opuestos. La escuela secundaria fue dura, pero al mismo tiempo creo que mi fe se fortaleció porque la puse a prueba. La gente esperaba que yo fuera cristiana y no sabía qué era ser cristiano. Yo defendía la evolución solo porque me molestaba escuchar a los cristianos decir, bien, tiene que ser el 6º día de la creación. La Biblia lo dice así. Y luego me colocaba en la postura opuesta y jugaba al abogado del diablo. Y eso no es bueno, pero es más divertido. Es un desafío poder pensar desde un punto de vista con el que uno no está de acuerdo. Si observamos en la Biblia, veremos que todo lo que allí se menciona... Pero para la mayoría de los estudiantes de Wheaton es más que un desafío intelectual. Los debates sobre la creación y la evolución están en el centro de las ideas sobre quiénes son y por qué existen. Y no hay aspecto de la teoría de Darwin más problemático para un fundamentalista cristiano que el hecho de que descendemos de antepasados no humanos y no de Adán y Eva. Yo me inclino a pensar que en un punto de la evolución de los homínidos, Dios nos dio ese espíritu que nos hace humanos. Porque no creo que los primeros homínidos fueran humanos. Creo que nosotros somos definitivamente diferentes y tenemos un espíritu, una relación con el creador del universo. No sé cuándo fue y no sé si fue Adán o un grupo de gente. No lo decidí. Bien, voy a disentir con tu idea de que Adán sea un grupo de gente. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Bien, creo que teológicamente Adán tiene que ser un individuo único. San Pablo dice, sin dudar, que como el pecado provino de un hombre y habla de Adán, entonces la salvación, la redención, también viene a través de un hombre, que es Jesucristo. Y personalmente estoy... O sea, ¿que fue uno dentro de un grupo o simplemente era solo uno? Depende de cómo interpretes al hombre. Para tomar la paráfrasis de... Hoy en Wheaton los estudiantes son libres de discutir las posibilidades de que Adán y Eva fueran literales, alegóricos o múltiples. Pero para sus profesores el debate abierto en esta materia es imposible. Gracias en parte a la polémica surgida a partir de los comentarios de un hombre hace casi 40 años. En esa época apenas había estado en una universidad cristiana. Tuve una educación laica, pero era cristiano desde hacía mucho tiempo. Por eso, estar en un campus cristiano era algo nuevo para mí, y no estoy seguro de que supiera cómo actuar. En 1961, en un simposio sobre cristianismo y los orígenes del hombre organizado en Wheaton, Walter Hearn le dijo al público que el mismo proceso químico que produce hoy los nacimientos puede haber producido a Adán y Eva. Cuando la noticia se difundió, Wheaton fue blanco de ataque. Apareció un periodista de un diario cristiano conservador que se llamaba La Espada del Señor. Y ya en el título se ve que no era un periódico pacífico. Este hombre se sintió muy molesto por mis comentarios. Y luego escribió ese artículo. La espada del Señor vociferaba. Es hora de que todos nos sintamos afectados. Wheaton ha ingerido una sobredosis de evolución al permitir que hombres como Walter Hearn expresen su salvaje punto de vista en una universidad cristiana. Un gran número de cristianos está preocupado. Los fundamentalistas invadieron la escuela con cientos de cartas de protesta, incluida una de la madre de una estudiante de Wheaton. He oído decir que la escuela está cada vez más liberal, que enseñan evolución en Wheaton. Lo que más me entristece es que nuestra hija pueda llegar a perder su fe en Wheaton. Es posible. Si su fe se quebranta o se ve perjudicada, prefiero verla muerta. Para tranquilizar a los alumnos y padres, Wheaton hizo que todos los miembros de la facultad firmaran una declaración de fe afirmando su creencia en que la humanidad descendía directamente de dos personas reales, llamadas Adán y Eva, creadas por Dios. Hoy todavía se pide a todos los profesores que firmen esa declaración. La razón por la que, según entiendo, Wheaton sigue manteniendo la existencia de los Adán y Eva históricos en su declaración de fe es simplemente porque la existencia de esas dos personas ocupa un lugar teológico clave en todas nuestras demás creencias.
Los cristianos evangélicos, e incluso los ortodoxos, creen que Jesús vino y se sacrificó en la cruz, y luego conquistó la muerte resucitando de entre los muertos. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque toda la humanidad estaba unida por el pecado universal. Y luego eso nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde vino eso? Bien, en su momento eso provino de la creencia histórica de los cristianos en la caída universal de dos seres humanos, dos padres que arrastraron en cierto sentido a toda la raza humana en lo que sucedió. Y así, Adán y Eva tienen un rol estratégico en toda la teología que los cristianos sostuvieron históricamente. 40 años después de que Walter Hearn conmocionó al campus con sus comentarios, Wheaton sigue tratando el tema de la evolución. Si reconstruimos el árbol... Para ayudar a sus estudiantes a observar con una mirada nueva las evidencias, los profesores de Wheaton le pidieron a un geólogo de la Universidad del Estado de Kansas llamado Keith Miller, devoto cristiano y defensor de la evolución, que resumiera sus ideas en un simposio sobre los registros fósiles en la historia geológica. Entonces mi respuesta fue presentarme como un firme defensor de la enseñanza de la evolución y de la importancia de la evolución como teoría unificadora de la ciencia. Y al mismo tiempo, dejar clara mi postura cristiana evangélica. Muchos cristianos evangélicos como yo, e históricamente desde la época de Darwin, no han visto ninguna contradicción entre ambas cosas. ¿Qué nos indican los registros fósiles? ¿Hay formas transicionales preservadas en los registros fósiles? Y mi respuesta es un firme sí, hay muchas. Pero primero tenemos que saber qué es una forma transicional, y entonces retomaré la definición que dio Darwin. Estas son: el mensaje de Keith Miller a estos estudiantes cristianos es que las evidencias, desde los antiguos registros fósiles hasta los análisis recientes de ADN, nos obligan a aceptar la teoría evolutiva. Pero para algunos estudiantes, las consecuencias de nuestra descendencia de un antepasado común sigue resultando problemática. ¿Cómo relaciona el relato del Génesis de que el hombre es único ante los ojos de Dios, hecho a su imagen y semejanza, con la idea de un antepasado común? Creo que es muy importante entender lo que significa estar hecho a imagen de Dios. Yo personalmente no creo que la imagen de Dios tenga que ver con nuestro aspecto físico o con nuestro origen en el sentido de cómo surgimos. Esta es una pregunta un poco rara, pero ¿cree que él escogió un organismo y dijo algo así como, ahora te pondré un espíritu? Una posibilidad es que Dios haya elegido a Adán y Eva entre todos los otros humanos que existían en esa época y haya dicho, a ustedes voy a transformarlos en seres espirituales para que estén en comunión conmigo. Creo que esa es una posibilidad admisible. Gracias. Me pareció muy bien. Es decir, realmente pensé que era muy libre de su parte poder decir sin culpas que esa era su postura. Yo acepto totalmente la teoría de la evolución. Es así y así será. Luego de escuchar al Dr. Miller, discutí el tema con mi compañera y ella y yo pensamos muy parecido, así que no fue tan terrible, pero fue novedoso que alguien viniera a hablarnos con tanta franqueza, que dijera que era cristiano evangélico pero creía en la evolución. Y lo dijera sin dudar. Eso fue fascinante, porque siento que a veces los profesores tal vez piensen lo mismo, pero no dicen abiertamente, esto es lo que yo siento, porque eso implica casi admitir un secreto, porque nadie desea ser considerado liberal, porque creen que Dios lo prohíbe. ¿Lo quieres ver? El simposio tal vez haya reafirmado a estudiantes como Emi Hayashi que el cristianismo y la evolución pueden coexistir. Pero no todos en el campus se sienten tan cómodos con Darwin y su teoría. Peter Slayton se especializa en antropología, es cantante y dice que nació en el área fundamentalista de Texas. Para él, los argumentos a favor de la evolución todavía no son lo suficientemente convincentes como para superar las creencias que lo trajeron a Wheaton.
En este punto, todavía me sigo cuestionando cosas. Como por ejemplo, si tuviera que ponerme de un lado, elegiría probablemente el creacionismo de la Tierra, porque simplemente me educaron en esa idea y me siento cómodo en ella. Y hasta ahora no hay nada en la evolución que me convenza del todo como para poder decir que así sucedió. 1, 2, 3. Bien, eso es. Muy bien. Sí. Creo que lo que me molesta del tema es que de un modo u otro uno se ve forzado a reinterpretar algo. Y si uno toma una posición, los que piensan distinto lo acusarán de hacer mala ciencia y mala teología. Y creo que de ambos lados se pierde. Porque no se puede tomar posición y hacer todo bien. Lo que más me molesta es que los estudiantes o las personas que no saben mucho del tema traten de amenazarme diciendo, si crees en esto, entonces no crees que la Biblia sea verdad. Beth Stubing, que cursa el último año previo a la carrera de medicina en Wheaton, es hija de misioneros, creció en Zambia, rodeada de un ambiente natural. Nosotros vivíamos en las afueras de la ciudad, en el bosque, y teníamos muchas mascotas como camaleones, gálagos y serpientes. Les poníamos nombres. Así que estábamos siempre rodeados de naturaleza. Y yo no crecí con la idea de los 6 días de la creación como única verdad. Entonces, desde pequeña me enseñaron a abrirme a muchas Tú eres ideas un especialista en diferentes. dinosaurios. Eso fue positivo para mí. No hay muchas reproducciones del Arca de Noé con dinosaurios. No, pero los dinosaurios eran animales terrestres y los animales terrestres no estaban en el arca, así que se debe hacer así. Ken Ham y millones de fundamentalistas cristianos están convencidos de que es la historia bíblica y no la evolutiva la que los niños norteamericanos necesitan oír. No solo en las escuelas religiosas, sino en todas. Sí, nos preocupa lo que sucede en las escuelas, lo que sucede con nuestra cultura, que generaciones enteras de niños pasen por el sistema educativo casi sin recibir el conocimiento de Dios. Si finalmente uno resulta solo una mezcla de químicos, entonces ¿de qué se trata la vida? ¿Por qué esta sensación de desesperanza, de falta de objetivos? Y la razón es que no se les da propósito ni sentido a la vida. Si no trabajan hoy con el manual de computación, que al menos empiecen a verlo. Si no, no lo terminarán al final de la unidad. ¿Eso es todo lo que tenemos que decirles? Sí, es todo, vamos. Bien, vamos. Eso lo tienes que hacer así. Claire McKinney, científica cristiana de Lafayette, Indiana, es una de los miles de profesores de ciencia de escuela secundaria en todo el país que está involucrado en esta constante lucha entre el literalismo bíblico y la evolución. Los riesgos son altos, tanto para los docentes como para los profesores. Cuando yo tenía la edad de mis alumnos, mi experiencia era la misma que la de ellos. Venía de un hogar cristiano y participaba activamente en la iglesia. Entonces aceptaba que la Biblia era la palabra de Dios y no debía ser cuestionada. Yo lo acepté. Y luego de adolescente, cuando sentí un interés especial por la ciencia, empecé a observar el método científico y lo que tenía que ver con la ciencia. Y me parecieron contrarios a mi formación. McKinney sabía que algunos de sus estudiantes sentían las mismas frustraciones que ella por el conflicto entre lo que habían aprendido en las escuelas religiosas, en sus casas, y lo que ahora aprendían en sus clases, pero nunca esperó tratar el asunto con ellos. Se sorprendió cuando sus estudiantes circularon un petitorio exigiéndole que agregara al programa de la materia algo llamado creación especial. McKinney y sus colegas se sorprendieron aún más cuando más de la mitad de los estudiantes de la escuela y 35 miembros de la facultad firmaron el petitorio apoyando su causa. Cuando miré el diario ayer en la mañana, vi fotos de 5 jóvenes sobresalientes que son estudiantes sobresalientes hoy en mi clase. Y realmente me sorprendió verlos allí, porque pensé que ellos entendían la diferencia entre la ciencia y la no ciencia. Y es bastante evidente para mí que si alguna vez la entendieron, ya no la entiendan. Los docentes siempre dicen, no aceptamos ni rechazamos la existencia de Dios. Pero cuando aceptan la biología tan libremente y dicen que es la única manera, no lo dicen directamente, aunque indirectamente es lo que quieren decir. ¿Por qué nos da tanto miedo mencionar que hay un Dios si el 80% del mundo cree que lo hay?
Si uno tiene una religión, a menos que sea ateo, que es una pequeña minoría, entonces hay un Dios. Uno cree que existe un ser superior y si uno teme admitirlo en clase porque podría estar presionando a alguien sobre la existencia de Dios, ¿no tendría que temer también estar presionando sobre la no existencia de Dios? Es un mundo de miedos. Allí toda la información para apoyar esta creación especial y ellos dicen que no hay nadie allí. Podría darles un libro y decirles que busquen la información allí. No sé si es un incidente aislado de un grupo de jóvenes que se apasionó por esta situación o si es en realidad la nueva estrategia del creacionismo. Si no podemos atacar a la evolución en la Corte Suprema, entonces tal vez se pueda destruir la semilla de la evolución de una vez para quitársela de encima. Eso es lo que temo. En realidad la gente no entiende estos temas. A la gente le dicen primero que debe elegir entre ciencia o fe. Deben elegir entre cristianismo y evolución. Les dicen que es justo dar los dos puntos de vista, que es justo enseñar evolución y equilibrarlo con la ciencia de la creación o la teoría del diseño inteligente o algo así. Desde sus oficinas en una ciudad del norte de California, Scott y el personal del Centro Nacional de Educación Científica despliegan un arsenal de armas para defender la enseñanza de la evolución. A menudo la parte más difícil es hacerle entender a la gente qué es y qué no es ciencia. La evolución o la ciencia en general no pueden decir nada sobre lo que hizo o no hizo Dios. Toda la evolución como ciencia nos puede decir qué sucedió. No puede decirnos quién lo hizo. Y en relación con lo que sucedió, las evidencias son muy fuertes para afirmar que las galaxias y los planetas evolucionaron, que el Sol evolucionó y que los seres vivos comparten un antepasado común. Al Centro Nacional para la Educación Científica llaman desde todas partes del país docentes que siguen siendo acusados de excluir a Dios de sus clases. Cuando Steve Randack llamó de Lafayette, Indiana, recibió la ayuda que necesitaba, pero tuvo problemas con lo que escuchaba. ¿Centro Nacional para la Educación Científica? Eugene Scott me dijo que era la primera vez que sus estudiantes tomaban la iniciativa. Y a mí me preocupa mucho que haya otros sitios donde los niños avancen, protesten y pidan a las autoridades de la escuela que los escuchen y las escuelas no hagan lo correcto. Creo que ellos esperan que alguien salga triunfante. Yo no creo que sea así. Pero más allá de que ganen o pierdan, los alumnos de McKinney consideran que es una batalla que vale la pena pelear. Hoy llevarán sus petitorios a las autoridades de la escuela de Lafayette para exigirles que los miembros declaren públicamente su postura a favor o en contra de la creación especial. Sostienen que las complejas estructuras biológicas no podrían haber surgido de la selección natural, sino que han tenido que ser creadas por una inteligencia superior. El futuro de la educación en Jefferson High tal vez depende de las autoridades. Como docente, uno se siente obligado a suavizar la ansiedad que tienen estos niños. Las autoridades de la escuela sentirán lo mismo. Joyce, ¿puedes pasar lista, por favor? Y esa sensación de justicia es algo que los miembros del directorio de la escuela tienen. Y creo que responderán a ello. Por eso creo que será peligroso. Pido orden en esta reunión de directorio. Primero, bienvenidos. Algunos de ustedes están aquí para discutir el programa científico en Jefferson High School. Así que levanten la mano quienes están por ese tema. Bien, gracias. Sigamos. ¿Algún comentario para el público? Comencemos entonces. Bien. Un tema que sigue enfrentando a la sociedad norteamericana es la enseñanza de las teorías de la evolución y la creación especial en las escuelas. Aceptar la teoría de la evolución es sostener que todos los seres vivos son resultado de interacciones casuales. Aceptar la teoría de la creación especial es sostener que el universo físico y los seres vivos han sido modelados por un ser superior. Entiendan que aquellos que apoyan el petitorio no defienden la prohibición de la enseñanza de la teoría evolutiva. Sin embargo, creemos que la teoría evolutiva debe enseñarse junto con la alternativa de la teoría de la creación especial. Dejar que nos enseñen los hechos para que podamos decidir solos. Gracias.
Para estos estudiantes, el conflicto no es ciencia versus la Biblia. Se trata de qué visión de la ciencia debe enseñarse. Es una táctica usada en 1961 cuando un libro escrito por Henry Morris y John Whitcomb utilizaba evidencias científicas detalladas apoyando la causa creacionista. El diluvio del Génesis es el documento fundacional de la ciencia de la creación. Todo se construyó en base a ese libro. Él hizo una serie de afirmaciones y dijo que se podía hallar evidencia científica para demostrar que la Tierra fue creada como dice el Génesis. El diluvio del Génesis fue una inspiración de los creacionistas. En 1980, el senador Bill Keith presentó un proyecto de ley para pedir la enseñanza de la ciencia de la creación, siempre que se enseñara la teoría evolutiva. El creacionismo científico es pura ciencia, y es tan poco religioso como la enseñanza de la ciencia evolutiva. Y también es una síntesis de nuestra libertad académica para las escuelas no darles las evidencias científicas que hay respecto de los orígenes. A pesar de la oposición de los docentes, la legislatura de Luisiana, la ciencia de la creación y la de la evolución se convirtieron en compañeras de curso. Pero en 1987, la Corte Suprema declaró que la enseñanza del creacionismo junto con la evolución violaba la primera enmienda de la Constitución, que declaraba la separación de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, el juez William Brennan dictaminó que podían enseñarse alternativas a la teoría evolutiva si tenían una base científica. Lo que el juez Brennan dictaminó en 1987 fue que los docentes tenían derecho a enseñar cualquier visión científica sobre el origen del hombre. Lo que dijo fue que se podía enseñar cualquier teoría científica. Ahora bien, por supuesto, una razón por la cual los creacionistas han trabajado tanto para tratar de presentar sus ideas como científicas es para poder evadir la primera enmienda. Quisiera decirles a todos, ¿cómo queremos que se enseñe la teoría de la creación especial y como ya está todo establecido, queremos que se enseñe junto con la teoría evolutiva? No queremos una clase de religión o cualquier clase separada, porque no es religión. Solo les pedimos a ustedes que nos enseñen los hechos y nos dejen decidir por la teoría de la evolución o la creación especial. Hay una gran parte de mí que siente que no hemos hecho un buen trabajo con la naturaleza de la ciencia. Si tenemos tantos alumnos que no entienden la diferencia y el porqué de la creación y no podemos discutir sobre el ser superior en clase. Y sigo pensando, parece que hicimos un esfuerzo tan grande para que entendieran qué es un hecho científico. Pero parece que no lo han comprendido. Y eso es lo que me preocupa y me molesta. Lo que no entienden es que la ciencia es bastante feroz en la competencia de ideas. No es especialmente una situación en que uno expresa una idea solo porque desea hacerlo. Ese sentido de justicia no existe dentro de la ciencia. En la ciencia las ideas se apoyan por la evidencia y esa evidencia tiene que ser revisada y repetida y probada. Y no sucede eso con el creacionismo. Y sabemos que somos libres para decidir sobre la información. Y creemos que eso ha sido descuidado por el sistema educativo, por el Estado y tal vez por la nación, que hay hechos que no conocemos. Gracias. Es realmente difícil para mí, como madre y como docente, saber que no solo están enfrentando el tema de sus propias creencias a una temprana edad, a los 14 o 15 años, sino también con el tema de rebelarse contra sus padres. Y yo sé que para muchos no solo se trata de los demonios de la evolución. Mis padres ni siquiera querían oírme hablar de esto, ni mucho menos conversar sobre el tema. Crecí en la iglesia, Dios creó las cosas, así fue, así será siempre, y no tuve la menor idea de la evolución hasta que llegué a 3er grado, cuando aprendí sobre los insectos. Era como si un día aprendiera que la estructura de la vida en realidad evoluciona a partir del agua. Y entonces fui a casa y les pregunté a mis padres, ¿nosotros venimos del agua? Y ellos me dijeron que eso era la evolución.
pero todavía no lo entiendo. Supongo que leí sobre eso, pero solo sabía que Dios nos había creado en 6 días y sabía que Él era el creador. Mi madre estaba de acuerdo con eso, aunque mi padrastro no. Pero no sé realmente cómo lo aprendí. Tal vez lo haya aprendido en la Biblia. No muevan eso, ¿está bien? Y tuve los mismos conflictos que estos niños tienen ahora. Yo atravesé ese mismo proceso dentro de mí. Así que puedo entenderlos y afortunadamente hubo en mi vida muchas personas que estaban dispuestas a escucharme. Tuve un pastor pero muy inteligente que una vez me dijo que no importaba lo que él pensaba, que lo único que importaba era lo que pensaba yo. Y dijo que me recomendaba leer mucho de las dos cosas y luego tomar una decisión. Y eso fue lo que hice. Leí la Biblia y seguí una carrera científica. Y simplemente me enamoré de ambas. Yo diría que probablemente hacia el final de mi carrera, o tal vez incluso antes de recibirme, advertí que no había ningún conflicto en mi mente ni en mi corazón. Había respondido preguntas muy diferentes. Tenía que ver con cosas diferentes en mi vida y creo que para un individuo como yo, ambas cosas se complementan mucho. Realmente no puedo considerar Ya una vienen sin la las otra, autoridades. al menos Un en momento, mi por mente. favor. Durante más de 3 horas, los alumnos y sus detractores lucharon sobre el cambio propuesto en el programa científico. Finalmente, las autoridades tomaron su propia postura. Hay definiciones científicas y legales bien definidas que marcan los límites de la ciencia biológica. Definitivamente hay puntos que deben ser discutidos sobre el creacionismo especial, pero no pertenecen al programa biológico. Aclaramos que no vamos a cambiar el programa de la ciencia biológica, que si queremos apuntar a su curiosidad intelectual, debe ser bajo el abanico de temas de naturaleza humana. Quiero agradecerles por venir. Espero que entiendan que cuando tomamos una decisión sobre nuestra posición, lo hacemos porque es nuestro deber. Creemos que la ley requiere que hagamos lo que hacemos y estamos tratando de hacer lo que creemos correcto. ¿Alguna otra pregunta? La decisión preservó la integridad del programa de ciencia de Jefferson High School, pero los docentes saben que no es el final del debate. Todavía no he oído hablar de casos en que les hayan dado el mismo tiempo en una clase de ciencia. Sin embargo, he oído acerca de casos donde han sacado la evolución del programa. Y no creo que nosotros 3 hubiéramos seguido enseñando aquí si fuera así. No puedo hablar por ellos, pero realmente no creo que un educador pueda enseñar biología y hacerlo bien si no puede hablar de los procesos naturales que la hacen funcionar. Sacar ese elemento sería como sacar el principal pilar que sostiene todo el campo de la ciencia. Y teniendo conciencia, no habría descuidado a mis alumnos de esa manera. The gift to be simple, the gift to be free, the gift to be free, the gift to be free. ¿Estamos poniendo en riesgo la fe de los alumnos al examinar estas preguntas difíciles? Absolutamente. Pero yo agregaría que no existe ningún lugar seguro donde esconderse de estos temas. Si nos involucramos en el más rígido literalismo bíblico, el hecho de que nuestros estudiantes vivan en un mundo real indica que su fe está siempre en riesgo. Los cristianos creen que nuestra fe tiene sus raíces en los sucesos reales del mundo real. Y entonces, tratar de estructurar un lugar o un modo de conceptualizar nuestra fe que nos aísle del riesgo es robarle al cristianismo su esencia misma. Un problema es que la gente mira a los cristianos y dice, oh, son de esos fanáticos religiosos. Yo no quiero encontrarme con eso, quiero ser educada, quiero ser inteligente, quiero tener respuestas. Puedo respetar eso y también ser capaz de sostener algunas respuestas sin Dios. Eso suena casi sacrílego, pero yo quiero razonar algunas cosas sin tener que tener en cuenta a Dios. Y luego quiero que mi vida y el modo en que vivo refleje a Dios. No creo que la ciencia y la fe estén inevitablemente enfrentadas. Soy científica, disfruto al hacer ciencia y no he arrojado a Dios por la ventana. Quiero decir, sé que mucha gente vive del mismo modo.
Buscamos las causas naturales, pero eso no significa que eso es todo lo que existe. No significa que estemos descartando el sentido de la vida. Simplemente estudiamos lo que Dios ha hecho porque creemos en Él. Y no creo que haya conflicto en eso. Cuando escucho que alguien con miedo a Dios dice, me aferro a la teoría evolutiva, eso me resulta maravilloso. Una vez más me dio un poco de libertad decir, vaya, Dios es más grande que la caja en la que puedo contenerlo. Nathan está investigando y halla su propia respuesta a la pregunta. ¿Y Dios? La respuesta de Charles Darwin vino con el misterio de la evolución misma. En la última edición de su libro, El origen de las especies, Darwin escribió: hay una grandeza en esta visión de la vida con sus diversos poderes que originó a través de la respiración del Creador unas pocas formas o una sola. De un principio tan simple surgieron numerosas formas, de las más hermosas y maravillosas, que han evolucionado y siguen evolucionando.